de dar paso a que Antonio Romero nos cuente lo que nos tiene que decir, creemos que es importante aprovechar la ocasión que nos ha presentado esta conferencia para que conozcáis al nuevo secretario provincial del Partido Comunista, que también es director de la Memoria Histórica en la Junta. Así que Juanfran Arenas de Soria, le cedo la palabra a él y que... Hay sitio, Antonio. Bueno, no soy director de la memoria, soy simplemente asesor de la Dirección General, pero bueno. Pero bien que quieras. Bien. Pero bueno, un granaíno en Sevilla es lo que nos toca y estamos unos cuantos. Vamos a ver, lo primero pues nada, agradeceros hoy especialmente a Cande por la oportunidad que me da para daros un saludo esta tarde, estar aquí con vosotros, ¿no? Y deciros pues simplemente que el partido va para adelante, que el partido está funcionando, que tenemos muchas ganas de trabajar, que tenemos muchos proyectos y que de esa vieja es importante para el partido. No solamente porque Cande, porque Keila, Iván y Ana están con nosotros en la dirección provincial. Ahora cuando sea la renovación andaluza también estará el partido, la gente de Dehesa estará también en la dirección andaluza, sino porque es importante y los Montes Orientales siempre han sido muy importantes en la lucha que los y las comunistas hemos desarrollado en la provincia de Granada. No solamente ahora es importante, siendo una agrupación de las que más peso tiene en la provincia, sino también cuando los tiempos eran otros, ¿no? Cuando el franquismo acosaba a nuestra gente, en toda la zona de los Montes Orientales el partido era muy fuerte y lucharon contra el franquismo y la clandestinidad sin miedo, sin ningún tipo de desesperanza, ¿no? Y eso es importante. Y es importante recuperar esa parte de nuestra memoria y de nuestra historia porque nos da fuerza para continuar hacia adelante. Ahora que por desgracia hay muchos elementos que parece que se van a volver a empezar a repetir, ¿no? Fijaos esa ley del gobierno de seguridad ciudadana, pongámosle solo seguridad, porque lo de ciudadana no le vale para nada. Seguridad para los poderosos, seguridad para los banqueros, seguridad para las grandes empresas. Pero ¿dónde están los ciudadanos de verdad en esos procesos, en esos elementos que el gobierno del Partido Popular, o digámoslo de otra manera, el gobierno de la banca y de las grandes empresas está desarrollando sobre nuestra gente? Ahí no está la ciudadanía, ahí no está nuestra gente. Por eso, ahora, en que casi que te vamos a tener que volver a una situación de semiclandestinidad, porque manifestarse nos va a costar el dinero, porque manifestarse nos puede llevar a la cárcel otra vez, es muy importante que el partido sea la vanguardia, como lo ha sido siempre, de la lucha de la clase trabajadora. Y no hay que cejar ni un solo momento en esa lucha, porque ahora parece que esa clase trabajadora ha desaparecido, pero no es verdad. Lo que pasa es que está más diluida, que ya no hay grandes empresas, que el trabajador en el campo está solo, que aquí en esta parte de Andalucía hay pocos jornaleros, que no es como la otra Andalucía donde los colectivos son más fuertes, que prácticamente esto es un desierto y lo que hay son un montón de gente parada que le cuesta mucho trabajo organizarse. Pues los comunistas tenemos que ser vanguardia ahí. Es clave, porque tened en cuenta que sin un partido comunista fuerte no tendremos una izquierda unida fuerte. Y por eso, en un acto como este, quiero recordaros la importancia que tiene el partido y cómo desde Albolote, desde Peligro, desde muchísimos puntos de esta provincia, siempre se me olvida el pueblo esto que está aquí al lado, de Benalúa de las Villas, de tantos rincones de esta provincia, vamos formando esa gran familia. Y una gran familia en la que Antonio es una parte muy importante porque yo casi estoy por darle el carnet de la provincia de Granada porque está aquí más que en Málaga y porque esa gran familia es la que tiene que hacer frente al fascismo que está volviendo otra vez a nuestras calles, a las instituciones está volviendo, porque recordad el otro día el delegado de gobierno, subdelegado de gobierno en Granada mandaba cargar sobre los estudiantes y hubo arrestos y fue una auténtica salvajada. Los comunistas tenemos que estar ahí, los y las comunistas tenemos que estar en la vanguardia de la lucha contra el fascismo, venga de donde venga, se enmascare como se quiera enmascarar, pero esa lucha es clave y vosotros y vosotras sois fundamentales para ella. Muchas gracias y aquí os dejo con... Antes de dar paso a Antonio Romero, quería comentaros que el domingo día 1 de diciembre tuve la oportunidad de ir como representante de cargo público a una junta estatal republicana que hubo en Madrid. Yo fui representando a toda la militancia isaviejera y a la militancia granaína porque
por desgracia fui la única persona de Granada que pudo asistir a ese acto. Y allí una de las cosas que se habló fundamentalmente fue en que debíamos movilizarnos a nivel local, intentar formar juntas locales republicanas para que el movimiento no sea solo en grandes masas, en grandes sitios, sino empezar siempre desde abajo. Y este pueblo, por suerte, la mayoría nos consideramos republicanos, de hecho así lo hacemos, lo celebramos el día 14 de abril haciendo una fiesta conmemorativa, pero no solo el día 14 de abril es cuando llevamos la República dentro. Entonces os incito a los y a las que estamos aquí, pues empezar con ese movimiento y ponernos las pilas para así transmitirlo, lo digo en este pueblo, que se transmita a los pueblos de los montes, a los otros pueblos de Granada y formar una junta fuerte. Y nada más, ahora Antonio es el especialista aquí en la República, aunque no la vivió, ¿verdad, Antonio? No. Pero viviremos la nueva. Viviremos la nueva, ahí está. Así que os dejo con Antonio Romero. Queridos amigos y amigas, queridos compañeros y compañeras, pediros disculpas por mi voz porque estoy muy acatarrado. Pero vamos, yo creo que llegaré al final, porque tenía una deuda pendiente con vuestra organización, con vuestra gente, para venir aquí y hablaros del proceso constituyente. Porque el problema, queridos camaradas, es que España necesita una enmienda a la totalidad. Esa es nuestra idea de fondo, a la situación a la que hemos llegado, de corrupción, del deterioro de lo público, de falta de calidad democrática, a una situación de crisis, que no es solo crisis económica y social, que es una crisis de valores, que es una crisis ambiental, energética, de modelo de sociedad. Está en crisis el modelo capitalista y está en crisis en España el modelo de constitución de 1978. Franco dijo, se queda todo atado y bien atado porque el que yo quiero que sea jefe de Estado será jefe de Estado, que es Juan Carlos I. Pero claro, sus cuerdas para atar todo eso no pueden ser tan largas que le sean útiles también a Felipe VI. El pueblo español tiene que cortar esas cuerdas. No puede prolongarse el franquismo en la jefatura del Estado. Ha dicho Cande muy bien que aquí la gente es republicana. Aquí y en todos los lugares que la gente sea demócrata. Porque no hay que ser de izquierdas para ser republicano, sino simplemente demócrata. El Estado no puede heredarse como se hereda un cortijo. ¿Cómo es posible que nazca un niño con la jefatura del Estado debajo del brazo? En el mundo hay 200 estados en la ONU y solo hay 19 monarquías. Hay un amigo en mi pueblo que dice que muy pronto solo quedarán los reyes de la baraja, porque es una cosa medieval. Un hombre que deja, hay una mujer que dejan a su hijo o a su hija, que dejan a su nieto, que se dejan a su bisnieto. El modelo de arquitectura de monarquía parlamentaria es que la democracia se queda en las Cortes Generales. La democracia representativa no llega a la jefatura del Estado. Eso es otra cosa. Eso es una familia que hereda el cargo. El pueblo no interviene. Entonces, ¿de qué hablamos? Si la Constitución establece que es el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. Ahí hay un poder del Estado que no emana del pueblo, que emana de la sangre. Que, por cierto, Nicolás Sartorio, que fue diputado nuestro muchos años, vino un día a elogiar de las Cortes, allí arriba estábamos sentados en los escaños con Julio Anguita, allí todos los diputados nuestros, y le dijo, señor Sartorio, no cabe su nombre aquí, usted se llama don Nicolás Sartorio y Álvarez de la Asturias y Bohorque, y eso no cabe. Y dice Nicolás Sartorio, ponga usted solo Nicolás Sartorio y Álvarez. Dice, y le diré más, que me llevé una gran decepción cuando era niño y me hice una herida jugando y vi que la sangre no era azul, vi que mi sangre era roja. Entonces está claro que una familia de sangre azul es la que dirige la jefatura del Estado. Entonces, la monarquía será constitucional, pero no es legal, es ilegal, a la luz de los textos más importantes del derecho internacional. La Carta de los Derechos Humanos de la ONU del 48 establece en su artículo 1 y 2: todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Todos los hombres y mujeres son iguales. Dotados como están de razón, tienen que luchar para ser fraternales, etcétera, etcétera. Y no habrá discriminación, ni por razones de edad, ni de sexo, ni de religión, ni de ideas políticas o religiosas, ni de nacionalidad, ni de raza, ni de nacimiento, ni de nacimiento. Luego se está incumpliendo el artículo 1 y el artículo 2 en relación con la monarquía, con su legalidad. Luego en España, además de ser ilegal, es machista. Va en contra del artículo 14 de la Constitución, que establece la igualdad de los españoles ante la ley. Pero aquí es el varón, es Felipe, no son las hermanas. Y ahora Peces Barba tenía una enmienda pactada con el PSOE y con el PP, pero como la enmienda afecta a la sucesión a la corona y tienen que convocar referéndum, porque esa es otra, queridos camaradas, resulta de que enmendar la Constitución en un tema económico como es la deuda y el déficit por encima de las políticas sociales lo hace solo las Cortes, pero tocar el heredero de la corona tiene que haber referéndum, porque es el título 1 de la Constitución y es la columna vertebral de la arquitectura institucional española, y cuando se toca ahí algo tiene que ser consultado a referéndum. Y no se fían, le tiemblan las piernas, son unos cobardes. Saben que el referéndum lo puede cargar el diablo republicano y no lo convocan, no lo convocan. Están diciendo que lo van a convocar porque hay que ver lo impresentable que se diga que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, y dentro de la lógica de la monarquía, las mujeres de los reyes en España, del rey de España, no heredarán la corona, serán los varones. Entonces tenemos al mismo tiempo un gobierno que dice que tiene mayoría absoluta, pero que no es verdad, no es verdad. Habrá que hacer una campaña grande para que no mientan. Rajoy y el PP sacaron en las últimas elecciones generales el 45% de los votos de los españoles. Las urnas hablaron y las urnas dieron un resultado. Si ustedes han sacado el 45%, ¿cómo pueden ahora tener el 60% del Parlamento? Tendrían que tener el 45% si los diputados se correspondieran con los votos reales de la voluntad democrática de los ciudadanos. Ese es el ADN de la democracia. Pero en España hay una asignación de escaños por provincia de 2 escaños fijos. Cuando yo era diputado por Málaga durante muchos años, yo llegaba a Madrid con 90.000 votos de los malagueños detrás, 100.000, 80.000, 70.000. Y allí había uno de Soria con 10.000 votos. Porque hay 2 diputados fijos en cada provincia, en Madrid, en Sevilla y en Soria y en Salamanca. Y luego el sistema 2 le da más prima a los grandes partidos. Imaginaros que dijeran: vamos a echar un partido de fútbol entre Dehesas Viejas y Guadortuna. Y viene un árbitro y baja al vestuario y dice: vamos a ver, Guadortuna va a salir con 11 jugadores al campo y Dehesas Viejas con 4. De cada gol que marque Guadortuna se lo vamos a dar por válido. Y Dehesas Viejas tiene que marcar 4 para darle por válido 1. ¿Quién jugaría con esas reglas de juego que ponga ese árbitro esta mañana aquí en Dehesas Viejas? ¿Es un encuentro de fútbol? Nadie, ¿no? Porque son reglas trucadas. Es una ley electoral fraudulenta y canalla. A nosotros nos costaba un diputado $500,000 de votos. Julio Anguita pillaba unos cabreos allí a mi lado, me decía: Antonio, esto es intolerable. Va a hablar el representante de la tercera fuerza política del país y subía Roca con 1.000.000 de votos en Cataluña y nosotros 2,5 millones en España y éramos los cuartos. Porque allí las 4 provincias catalanas tienen en todas muchos diputados y nosotros se nos perdían los votos en Toledo, Salamanca, cuando en los países como en Alemania hay un sistema electoral donde se eligen la mitad del Parlamento. El Bundestag tiene 650 escaños, 300 y pico por distrito, y los otros en listas nacionales de partidos. Si te sobra de un distrito, votos los pones en la lista nacional. Si no entra en el distrito, tus votos se suman a la lista nacional. No se pierde ningún voto de los alemanes. Todos tienen por esa vía una representación. Digo esto porque es muy importante, porque si en España hubiese habido una ley electoral donde un hombre y una mujer fuesen un voto y los diputados costaran todos los mismos votos, que era el ADN de la democracia, nunca habría habido mayoría absoluta de ningún partido, ni del PSOE ni del PP, y no hubiera estado España en manos de Convergencia y Unión y del PNV.
habría estado en manos del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, que hubiéramos tenido la balanza de la gobernabilidad del país. Eso hubiera sido así, la historia de España hubiera sido otra. Felipe González no hubiera tenido aquellos 202 diputados cuando yo llegué allí, que aquello era peso Islandia. Aznar tampoco habría tenido mayoría absoluta, no. Habría habido un Partido Comunista que hubiera decidido. Algunas de las nuestras y algunos que tenían muchas ganas de ser ministros y ministras podían haber sido ministros con nosotros sin necesidad de cambiarse la chaqueta, que esa es otra. Pero, llamémosle X, pero el problema de fondo está en la ley electoral. Luego, si usted, señor Rajoy, tiene un 45% de los votos, no puede tener un 60% de escaños. Entonces un mago diría, ¿dónde está la bolita? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha transformado un 45 en un 60? De modo que usted no engaña al pueblo, no diga que tiene mayoría absoluta, no la tiene. No le han dado los españoles la mayoría absoluta para hacer un ataque a las pensiones, a las libertades de los españoles, a la sanidad pública, a la vivienda, a los derechos sociales. Luego tenemos un gobierno nadando en un mar de corrupción. Garrigues Welker Joaquín fue ministro de Obras Públicas de la UCD y era un hombre con mucha ironía, murió de cáncer joven y dijo una vez en una rueda de prensa que salió muy destacado: si los españoles vieran por dentro cómo se desarrolla un Consejo de Ministros, abarrotarían los aeropuertos para huir del país. Y ahora, si viéramos la Moncloa con paredes de cristal y observáramos un Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, veríamos a la espalda de Rajoy construcciones y contratas, en la de Guindos, Mercadona, en la de Cristóbal Montoro, el Corte Inglés, porque están allí esponsorizados con dinero de las empresas para gobernar para las multinacionales. ¿Cómo tienen sobre de Bárcenas para darle el boletín oficial a las grandes empresas? Y tenemos un presidente corrupto, un gobierno corrupto. Y luego tenemos un rey corrupto. ¿Cómo es posible que tenga dinero de la herencia de su padre en Suiza? Y ahora dice el PP, bueno, eso es un delito, pero ya prescrito. ¿Pero qué me estás diciendo? Que el rey es un delincuente que se ha salvado por la prescripción temporal, que le ha salvado el calendario, el almanaque, pero que ha cometido un delito contra su pueblo, el primer patriota del país. Y la corrupción de los jerez en Andalucía, que es muy grave, una gran vergüenza. O lo de las carpetas, esto de la UGT, esto es una cosa, es como robar en un mercadillo, una cosa de esta chapucera impresentable. Eso, la gente está indignada. Luego, para acabar con la corrupción, o el duque empalmado por encima de sus posibilidades. Dice uno en una viñeta en internet, dice: confieso que he vivido por encima de mis posibilidades. La mortadela de mi bocadillo era de calidad. Habrá estado por encima de sus posibilidades los que hayan tenido recursos por encima de sus posibilidades. La gente sencilla no. Ahora hay un ataque a las pensiones en España. En España, prestar atención a los datos siguientes porque son muy, muy importantes. En España hay 9.347.000 pensionistas. La pensión media es de 920 euros mensuales. Solo hay 3 comunidades autónomas que superan los 1.000 euros de media, sus pensionistas y jubilados: Asturias, Madrid y el País Vasco. 1.101, 1.053 y 1.013. 1.101 Madrid, 1.053 el País Vasco, 1.013 Asturias. En Andalucía hay 1.437.000 pensionistas y jubilados. La pensión media en Andalucía es de 778 euros con 80 céntimos. ¿Por qué es tan baja en Andalucía? Porque hay un colectivo del sector agrario muy grande que tiene un régimen especial de seguridad social que da una pensión muy baja y eso baja la media. Entonces, con ese tipo de pensiones, ¿cuál es el problema? Que la población tiene más esperanza de vida, pero eso no era un logro saludado por los gobiernos, por la propaganda, por los médicos, por los científicos, por los medios de comunicación, que ahora tengamos más esperanza de vida y vivamos más años. En España, 79 años de media el hombre, 84 años de media la mujer, una de las esperanzas de vida más grandes del mundo. Aunque con la crisis nos decían los especialistas en epidemiología y en calidad de vida que habíamos perdido ya 6 meses de esperanza de vida con la crisis. Y se perderá más
Pero claro, ahora resulta que si te mueres antes tienes una pensión mejor. Yo me cuento siempre la anécdota de Valle Inclán con Juan Belmonte. Juan Belmonte, el torero de Triana, el pasmo de Triana. Le dice Valle Inclán: señor Belmonte, es usted un torero sin igual, con el capote es usted magistral, con la muleta, con la suerte de la espada. Es usted una gloria del toreo en España, pero usted ganaría la gloria eterna si muriera en la plaza. Solo le falta morir en la plaza. Y le dice Juan Belmonte: se hará lo que se pueda. Pues ahora tienes que morirte pronto para tener derecho a una pensión. Tienes que morirte pronto. Y luego que hay poca población activa y hay mucho paro y no hay gente trabajando para darle dinero al parado. No, ese no es el problema. Ni que haya poca población activa, que es un problema, pero no es el problema fundamental, ni que envejezca la población. El problema en España, queridos compañeros y compañeras, camaradas de esa vieja, es de recaudación fiscal, de tesorería, de que el gobierno tenga dinero para atender las cosas. La sanidad pública, la enseñanza pública y sus pensiones. España ha pagado en el año 2012 el 12% de su Producto Interior Bruto para pagar las pensiones. Italia el 15%. Francia el 14,6%. Y los países del norte de Europa el 17% y el 18%. Es el que menos gasta. Y ahora, dicen los inspectores de Hacienda que aquí hay fraude de los grandes, 80.000 millones de euros se dejan de recaudar. Y tenemos Gibraltar ahí, 60 paraísos fiscales. En Europa 14, Gibraltar, Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, San Marino, Mónaco, las islas del Canal de la Mancha. Y Gibraltar tiene 30.000 habitantes y 80.000 sociedades mercantiles registradas. Llega allí a un banco y te dice: siéntese usted ahí. Usted es un empresario que quiere fijar aquí su domicilio para no pagar impuestos en España, mesa 1. Usted es un narcotraficante que quiere lavar dinero de la droga, mesa 2. Usted es un deportista de élite que quiere fijar aquí su domicilio para dar todos los premios que gana en el deporte y no pagar impuestos en su país, mesa 3. Usted es un político corrupto tipo Bárcenas, mesa 4. Te hacen un traje los juristas para cada situación. Hay 3,5 millones de sociedades tapaderas, 60 paraísos fiscales. La caja B del capitalismo mundial. El escondrijo del dinero negro y criminal. 74% de la inversión extranjera en el urbanismo criminal de Marbella venían de 3 paraísos fiscales: Gibraltar, las Antillas holandesas y Luxemburgo. Luego blanco es y la gallina lo pone. Un chalet en Marbella se vende 3 veces en una semana. Cada venta un golpe de lavadora. Del negro pasa al gris, del gris al blanco. En el derecho en España, la tercera venta se considera de buena fe, aunque el origen criminal sea primariamente delictivo. Por eso venden tanto. La Junta de Andalucía recauda 3.000 millones de euros de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Vender una casa y hacer la escritura. De los 3.000 millones que recaudaba en Andalucía al año, con el boom de la construcción, 1.000 millones eran de Marbella. Es que no se daban cuenta que allí las lavadoras llevaban un ritmo industrial. Porque aquí, cuando se compra una casa, un vecino a otro aquí en el interior de Andalucía, en los pueblos nuestros del interior, la zona de Antequera o la zona de Jaén o la zona de Granada o la zona de Córdoba, ¿no? Hay muy poco trasiego de propiedades, hay muy pocos impuestos de ese tipo. Esa es la situación. Y los paraísos fiscales se acababan de un plumazo. Un deportista de élite no va con mis impuestos y con los suyos, con los de ustedes, que le pagamos el hotel, a competir representando a España si tiene su domicilio fiscal en un paraíso fiscal. Si el gobierno fuera decente y fuera honesto y tuviera vergüenza, pues le diría: usted tiene que traerse su dinero aquí para representar a España, ¿no? O le pago yo el hotel. Y usted tiene el dinero allí cuando se jubile. Y luego usted, cuando gana un premio, se envuelve en la bandera española, que es la bandera esta monárquica que le decía un abogado de Málaga, la del estanco. Se envuelve en la bandera del estanco. Y da 7 vueltas al distrito diciendo que es muy español. Bueno, si es muy español, el dinero aquí contribuye a que España avance. Usted no quiere tanta España. Pasa como el rey o un dancarín. Ellos tienen dinero en paraísos fiscales.
Este tema es muy importante, muy importante. Un banco que tenga dinero, tiene dinero en paraísos fiscales. Cuando usted haga una transacción con una empresa comercial o financiera con domicilio en un paraíso fiscal, le retiramos la licencia para operar como banco. Le quitamos el agua al pez y ya se acaban las mafias en los paraísos fiscales. Yo denuncié como diputado de Málaga la existencia de las mafias. Tenía información, he escrito un libro que se llama Costa Nostra con un periodista amigo mío, compañero de Izquierda Unida, Miguel Díaz, un periodista muy bueno. Hemos escrito un libro los dos que se llama Costa Nostra, las mafias en la Costa del Sol. Y cuando yo lo denuncié, dice Felipe González, esto es un invento del diputado Antonio Romero, dijo del diputado comunista Antonio Romero, que perjudica al turismo y que crea muchos puestos de trabajo. En la Costa del Sol no hay mafia, decía Felipe González. Y ahora han desarticulado 1.300 grupos, han creado un fiscal antimafia. Hay representación de todas las mafias europeas en la Costa del Sol. Yo ya tenía información sobre eso. Pero yo espero que Felipe González y su gobierno, sus ministros de aquella época, me pidan perdón y no tarden tanto como la Iglesia con Galileo. Que diga Antonio Romero llevaba razón, porque las mafias existen, las mafias están ahí. Yo tenía un conductor, Emilio, en el Parlamento y teníamos el coche blindado, pero tenía un inhibidor de frecuencias que fue lo que salvó a Aznar, que le da un botón y cuando le dan a una bomba con un mando a distancia no te funciona. Y no lo poníamos nunca, entre otras cosas porque eso es un aparato ahí que va detrás del coche oficial. Como yo estaba en la mesa del Parlamento tenía derecho a coche oficial y me llevaba un compañero que yo había elegido, un compañero de Izquierda Unida por los pueblos de Andalucía. Y decía, hacía así el aparato ese y se chupaba la batería en 2 minutos. Y yo le decía, tú no enchufes eso. Nosotros no somos objetivo terrorista, nadie nos va a hacer daño. Tú no enchufes eso. Pero cuando llegábamos a Marbella miraba y lo tenía enchufado, solo en Marbella. En ningún lugar de Andalucía lo enchufaba. Y cuando llegábamos a Marbella lo tenía, miraba, yo no le decía nada, pero miraba, digo, este dirá, y yo, tío, tú dirás lo que quieras, pero yo tengo 2 niños en Utrera y no me voy a jugar la vida aquí. Y allí sí que nos jugábamos porque eran metros cuadrados de oro, era blanqueo de dinero, era Gil. No disolvieron el ayuntamiento a pesar de que lo pedimos nosotros 12 veces. Hasta que fue el equipo de Gil, iba camino de Laurín de la Torre cuando disolvieron el ayuntamiento. Y me decía Chávez, no, yo para qué, los jueces, ¿para qué lo vamos a disolver? Porque es un nido de la mafia, porque es un corrupto Gil, porque está robando, porque está ofreciendo el terreno a todos los sin permiso de obras, sin nada. Bueno, pues esa es la situación. Pero yo voy a resumir explicando un par de cosas más para indicaros lo que nos estamos jugando. Por ejemplo, ¿dónde está el poder y dónde está el gobierno? Contaba un asesor de Zapatero, amigo mío, de Junquera, de un pueblo de la serranía de Ronda, en Málaga, que las cosas sucedieron más o menos así. Un cuento, un relato cinematográfico de aquella mañana. Llegó Zapatero a la Moncloa, en su época de presidente del gobierno, y dio un puñetazo en la mesa en su despacho y le dijo al secretario, vengo muy cabreado esta mañana, porque España es un país de pequeña y mediana empresa, no se da crédito de los bancos a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, están cerrando y hay mucho paro, esto es insoportable, hay que tomar medidas. Convoca a la gente a las 10:30 en la sala de junta de la Moncloa. Y el secretario salió por los despachos, la Moncloa tiene un patio de columna allí muy grande, tiene despachos por todo alrededor, y decía, abría la puerta y decía, que este viene hoy cabreado, todo el mundo a las 10:30 allí. Y allí reunió a todos los asesores, y Zapatero volvió a escenificar su cabreo. Estoy muy cabreado, no hay dinero para la pequeña y mediana empresa, en España están cerrando, datos oficiales, 200.000 negocios de autónomos cerraron en el 2012. Bueno, pues empieza la reunión y dice Zapatero, vamos a llamar al gobernador del Banco de España. Y le dice un asesor, ¿para qué, señor presidente? ¿Para qué? Si tenemos el Banco Central Europeo con sede en Alemania, con el euro, no tenemos nada que hacer ahí, no podemos tomar ninguna medida. Dice Zapatero, bueno, vamos a llamar a los directivos de los bancos nacionales. Y le dice un asesor, señor presidente, señor Zapatero, no tenemos ningún banco del Estado español, lo hemos vendido todo, están todos privatizados. Argentaria, Caja Postal, Instituto de Crédito. Bueno, vamos a llamar
a una empresa o a dos o a tres del IBEX 35, pública, que tienen caja y nos pueden prestar algún dinero para la pequeña y mediana empresa. Dice otro asesor: señor Zapatero, le recuerdo que no tenemos ninguna empresa pública. La hemos privatizado todas, Tabacalera, Endesa, Gas Natural, todas. Telefónica, no tenemos nada público. Dice: bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Y dice un asesor: señor Zapatero, usted es amigo de Botín, invítelo a tomar un cafelito en la Moncloa y le diga que abra la mano para que ayude a la pequeña y mediana empresa. ¿Dónde está el poder y dónde está el gobierno? ¿Por qué el gobierno se queda sin palanca, sin herramientas, sin instrumentos para intervenir en el sector financiero, en el sector económico? Porque está todo en manos del capital privado. El gobierno está en el aire, al pairo de los vientos que soplen en el mercado. Todo para el mercado, nada para el Estado. Todo para lo privado, nada para lo público. Estamos en manos del capitalismo más salvaje. Porque el capitalismo antes tenía temor, veía a la Unión Soviética, a los países del este, y dice: vaya que aquí me pasa igual. Y para no perderlo todo cedía una parte en nuestros países a los trabajadores. Pero ahora, dice un camarada de mi pueblo, y llevan razón, vienen por la parte, vienen y se están llevando la parte. Entonces estamos retrocediendo en derechos sociales. Y son gente que no tienen decencia, no tienen humanidad, son criminales. ¿Cómo puede la directora del Fondo Monetario Internacional ganar 350.000 euros libres de impuestos al año y decir que se van las pensiones en España? ¿Cómo se puede hacer eso? Unas pensiones de 900 y pico euros. ¿Para qué? O lo que dice Fátima Báñez. Fátima Báñez es la ministra de Trabajo de Rajoy. Es ministra de Trabajo y no ha trabajado nunca. Tiene mérito. Una ministra de Trabajo que no ha trabajado nunca. Bueno, pues esta mujer dice que tiene a la Virgen de Rocío ayudándole en el ministerio. Yo estoy convencido de que la Virgen de Rocío no ha apoyado esto de las pensiones, seguro. Porque ninguna persona que sea mínimamente sensible, y a la Virgen se le supone, puede apoyar una cosa para mandar tanta gente a la pobreza. Porque una pensión de 1.000 euros ahora será una pensión de 750 euros en 8 años. Porque van a subir el 0,25 todos los años, suba lo que suba la carestía de la vida. Entonces van a perder poder adquisitivo. En España hay un 30% de pobres, en Andalucía, 30% de pobres, en España 21%. 1 de cada 4 en España, 1 de cada 5 en Andalucía. 1 de cada 5 en España, 1 de cada 4 en Andalucía. 31% de pobreza. En Andalucía, 21% de pobreza en España. Ahora que vamos a mandar 5 millones de pensionistas a la pobreza, a la exclusión social, de todas las reivindicaciones de la clase obrera, de los sindicatos, de la lucha, de la cárcel, del río de sangre, todas las conquistas sociales, la más hermosa, la más tierna, la más solidaria, es las pensiones, porque son los mayores que cobran y no son indefensos, y además están ayudando a los niños y a los hijos y a los nietos. El otro día iba un chaval por mi pueblo, por la calle arriba, y dice: ¿dónde va? Dice: ahí a ver si me rescata mi abuelo. La gente depende de las pensiones de los mayores. No se puede atacar así, porque un ataque así ve una perspectiva de una pensión tan baja que obliga a que las personas se hagan un fondo privado de pensiones para tener una vida más holgada en el futuro. Entonces, ¿por qué deterioran la pensión pública? Para abrirle camino a las pensiones privadas. ¿Y por qué le abren camino a las pensiones privadas? Porque es un nuevo yacimiento de negocio. Eso me pone a mí el vello de punta. La palabra yacimiento de negocio. ¿Dónde sale eso? El mundo ya no es el que era. Hace 30 años había en el mundo una situación de reparto de la riqueza que era la siguiente. 1/4 parte de la humanidad, los países ricos encabezados por Estados Unidos y Europa, controlaban, gestionaban, se aprovechaban, disfrutaban del 80% de los recursos del planeta. Y las 3/4 partes restantes tenían que apañarse con un 20%. Ahora ha llegado China al comercio mundial, le ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho: yo tengo 1.450 millones de habitantes, yo quiero más participación en el comercio mundial. Ha llegado la India con 1.000 millones, ha llegado Sudáfrica. Por cierto, saludo a Mandela y al pueblo sudafricano, porque ha sido un camarada y un compañero entrañable, con muchos años de cárcel. Hoy hasta los del PP le estaban echando flores, pero Mandela es quien era y fue un hombre del Congreso Nacional Africano, dirigido por el Partido Comunista de Sudáfrica, que luchó
para acabar con el apartheid. Y nosotros queremos homenajearlo siempre. Por eso quiero dedicarle estas palabras. El pueblo lo buscan como los pachones y los podencos, los capitalistas nuestros buscando aquí dónde consiguen beneficios, porque ya no pueden ir a saquear al tercer mundo las grandes empresas, los grandes bancos. La sanidad pública, privatizarla. La enseñanza pública, privatizarla. Las pensiones públicas, a darle un tortazo, dejarlas alicortadas para que la gente vaya a hacerse un complemento de pensiones privadas. Esos son los nuevos yacimientos de negocio. Esos son. El otro día venía una viñeta y venía un hombre desnudo de cintura para arriba sobre una fotocopiadora. Y el médico detrás con la bata blanca le decía, en realidad usted necesitaba un escáner, pero como hay recortes se va a apañar con una fotocopia. Nosotros le tenemos que dar humor a la vida, pero es dramático esto, porque tratamientos importantes para enfermos crónicos y tal se están suspendiendo. Luego hay el tema de los recortes en políticas sociales. Cuando están gastando dinero, por ejemplo, como hemos dicho lo de la directora general del Fondo Monetario Internacional, que es una buitre, que se lleva 350.000 euros libre de impuestos, que no es lo que cobra un jornalero del Plan de Empleo Rural aquí en Dehesa Vieja, que cobra 400 y pico euros mensuales durante 6 meses al año. Hay otros cargos públicos, por ejemplo, Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, el cuarto de las Azores, estuvo por allí en el retrato que es famoso con Aznar, Blair y Bush, para declarar la guerra criminal contra Irak. Bueno, pues Durão Barroso cobra 30.000 euros al mes. Está bien, ¿no? Son 1.000 euros al día, 30.000 euros al mes, 470.000 con las 2 pagas extraordinarias al año. Felipe González y José María Aznar. La gente sabe que cobran 82.000 euros como expresidentes con carácter vitalicio de pensión de expresidentes. Un coche oficial, un conductor, una secretaria, 2 policías de escolta, un juego de prensa y de papeles confidenciales de la Moncloa que le hacen llegar. Y ahora ellos piden que haya austeridad, que se bajen los salarios y las pensiones. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero usted ¿por qué cobra 82.000 euros y luego va al Consejo de Administración de Gas Natural y se lleva 125.000 Felipe González? Y Aznar en Endesa se lleva otros 130.000. Asesora a los marroquíes, al rey y al gobierno, Felipe González. El otro asesora al Murdo, un grupo de comunicación. Y Felipe González asesora a Carlos Slim, que es uno de los más ricos del mundo, un hombre de México, el más rico del mundo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede haber autoridad moral? Un fontanero de aquí, de esa vieja, le dicen, por la calle de ahí abajo vienen los inspectores, y se tira por lo alto del balcón, el mono sale aleteando para el patio del vecino, porque si lo cogen le pegan una crujilla de la hostia. ¿Por qué es compatible Felipe González y Aznar y el fontanero de esa vieja, no? No se puede tolerar. Es un país sin vergüenza. No se puede tolerar. Usted no puede dar ejemplo, no tiene autoridad moral. Cuando esta gente ha luchado contra el fraude fiscal, yo le mandé una carta a Zapatero porque mandó un helicóptero para ver por lo alto los olivos, las cuadrillas de verdeadores de olivos de mi comarca, de la comarca de Antequera, por allí por Mollina, Alameda, Humilladero, Campillo. Un helicóptero de la policía, como si fuera buscando plantaciones de droga. 2 coches de la Guardia Civil y un coche de inspectora de trabajo. Más caro y más coste el operativo que el fraude que iban a descubrir. Y cuando bajaron a la cuadrilla, bajaron, había un pensionista con una fabulosa pensión de 600 euros mensuales, nada menos, 600 euros, era una cosa, con 50 euros de jornal del verdeo, de los 15 días de verdeo que hay, y un albañil que había terminado el desempleo general y tenía una ayuda familiar de 400 euros. Y levantaron acta de esos 2 fraudes. Y yo le escribí una carta a Zapatero y le decía, señor presidente, peligrosísima banda de defraudadores desarticulada en Mollina. Ponían en peligro el equilibrio fiscal del Estado. Venga, hombre. No persigue usted el fraude de la chapuza, del que está ganando una pensión miserable y tiene que salir a dar un jornal para completarlo. Mande usted el helicóptero al Paseo de la Castellana. Aterrice allí en las grandes terrazas de los bancos y de las multinacionales.
y detenga a esos banqueros que están blindados con dinero negro que no lo declaran. Santander tiene filiales en paraísos fiscales y no declara ese dinero. Entonces, de los 10 ejecutivos que más ganan en España, 7 son banqueros y 2 padres e hijas, Patricia Botín y Emilio Botín. Y yo terminé diciendo, si un día la gente coge una botella de gasolina y le mete fuego a un despacho de esos de banderas de caoba, habrá actuado, señor presidente, de manera muy moderada, moderadísima, para la situación de provocación que supone esto. Porque la gente se indigna. ¿Cómo es posible que condenen a Diego Cañamero y a Gordillo a 7 meses de cárcel por ocupar una finca abandonada con 7 cabras, 7 burras y 10 caballos? ¿Cómo es posible? Pero el interés general, ¿quién lo está defendiendo? Si el artículo 125 de la Constitución encomienda al fiscal del TSJ aquí en Granada que defienda la justicia con guía, con principio del interés general. ¿El interés general son las burras y los caballos o los miles de jornaleros que hay en paro en los pueblos aquellos? ¿Quién defiende el interés general? Cañamero y Gordillo diciendo que la finca se ponga en producción y cree jornales pacíficamente en una finca abandonada que no se ha hecho ningún daño, que es un escampado. O el fiscal que los mete 7 meses de cárcel. Que se tengan cuidado, que el día que Gordillo y Cañamero entren en la cárcel habrá presos políticos en España ya. Y ese es un tema que tomaremos nota de eso. Y pasa lo mismo que el ministro del Interior, yo lo conocí allí, este es hijo de un verticalista, fascista, falangista, que llegó a Barcelona, Jorge Fernández, y es muy de derecha, y además es del Lopo. Y ha hecho una ley de represión total, como la ley franquista, la ley de seguridad ciudadana. Mira, atravesar a un policía y te cuesta 300 euros. Tienes que ser agradable y mirarlo con una sonrisa. Le estaba contando a un compañero antes de empezar, un chiste de la policía europea, que un tribunal en Londres hace un examen a 3 policías, Scotland Yard, la Guardia Civil y la Gendarmería francesa. Y la competición se celebra en Londres. Y le dice el tribunal en un bosque a la salida de Londres, Scotland Yard, aquí tiene usted esta fotografía, es de una liebre, la hemos soltado, 20 minutos tiene usted para capturarla, que venga aquí sin tocarle un pelo, nada de tortura ni de malos tratos con la liebre. Protocolo de Nueva York, 1978, contra la tortura y los malos tratos, aplicación de los derechos humanos, convenios internacionales, tal. Lo saben ustedes, pues eso es lo que pedimos que hagan. A los 20 minutos Scotland Yard allí con la liebre sin tocarle un pelo. La Gendarmería francesa, a los 20 minutos allí con la liebre. Llega la Guardia Civil Española con un 4L. Una hora, otra hora, otra hora. Y a las 12 horas se presentan ante el tribunal con un jabalí echando sangre por todos lados. Y le dice el tribunal de Londres, señores de la Guardia Civil Española, esto no es una liebre, es un jabalí. Dice el jabalí, no, soy una liebre. De la que le habían dado. La que le habían dado al jabalí. La que le habían dado al jabalí. Bueno, pues eso es lo que pasa con la Guardia Civil Española. Yo tengo familia de guardias civiles. Tengo varios familiares que son guardias civiles. En la actualidad, un marido de mi hermana es sargento, está de comandante de puesto en 2 cuarteles. Y yo comparto todo lo que se denuncia de la Guardia Civil. Es más, estaba la Guardia Civil antes en 3 cortijos. De mi zona, mi abuelo nació en un cuartel de la Guardia Civil. Y cuando yo llegué a Madrid y era portavoz de Interior, le digo, porque hubo una anécdota, dice Nicolás Sartori y Julio Anguita, que los diputados de Izquierda Unida vayan pidiendo cada uno la comisión en la que quiere trabajar. Y la repartimos. Y yo pedí Interior y Justicia, Defensa y Exteriores. Y dice Nicolás Sartori, Antonio Romero ha pedido el Estado. Al final cedí Exteriores, pero no, llama la atención que siendo yo un sindicalista del campo no pidiera agricultura, no pidiera trabajo. Yo tenía una gran preocupación por la policía, por la Guardia Civil, por el Ejército, cómo se pudieron sublevar contra el pueblo, cómo pudieron hacer una guerra contra la gente, contra los trabajadores, cómo pudieron tener esa ideología, cómo no estuvieron al lado de los trabajadores, de la gente, de la democracia, de la República, cómo ahogaron en sangre la República, cómo reproducen ideológicamente las libertades, porque las libertades democráticas son fundamentales y los derechos humanos.
y había en 3 cortijos había cuarteles de la Guardia Civil. Y yo le decía a Barrio Nuevo, a Corcuera, a Antonio Asunción, le decía, allí no era todo por la patria, era todo por el cortijo. Es una vergüenza. Para que los jornaleros no fueran a recoger aceitunas, ni a rebuscar un espárrago, ni a llevarse algo para que comiera a su casa. Y había tortura diaria. Mi abuelo estuvo con la República y fue muerto también en defensa de la República y del gobierno legítimo del pueblo que eligió el 16 de febrero de 1936. Entonces yo quiero terminar diciendo, al final el resfriado me ha permitido hablar un poco, mañana, a ver si estos 2 días que no voy a hacer nada, recupero un poco el habla para continuar más adelante. Pero hay aquí un libro, voy a presentarlo ahora, un librito pequeñito que hemos hecho, que vengo a presentarlo aquí, que ha hecho un prólogo Alberto Garzón, que es un diputado de Internet. Yo era un diputado de señales de humo. Este diputado es el más moderno que existe. Dice, he ido al Parlamento, le he hecho una pregunta de guindo, me he presentado un libro, le he hecho una crítica al presidente del Banco Europeo, voy al servicio, estoy sacándome el pito, voy a mear, todo eso, voy a comer, voy a saludar a fulano, todo va por Internet, todo lo ve todo el mundo. Yo creo que es una gran esperanza para la izquierda de este país, que es un gran diputado, que es una gran persona. Yo le he dicho que le tenemos que poner, porque claro, tiene 27 años, publica libros de economía, se enfrenta con los dinosaurios esos de Madrid, con solvencia, con rigor. Es la gran esperanza de la izquierda española, yo creo, una de las grandes esperanzas. Yo le he dicho, para que no te lo creas, los generales que venían victoriosos a Roma y que unían tierra al imperio eran recibidos con honores en el Senado, le echaban flores por la calle, le daban homenajes. Pero le ponían un soldado en su carruaje que le tenía que decir cada 5 minutos, recuerda que solo eres un hombre, recuerda que eres mortal. Y eso tenía 2 objetivos. Uno, que no se endiosara, que no se creyera más que los demás. Y otro, que el que tomaba esa decisión era el emperador, que evitaba que le diera un golpe de Estado, pero que era muy importante que la gente sea sencilla, que sea sencilla. En mi pueblo hay un compañero que dice, incluso yo cometo error. Este libro es un librito pequeño, que lo estamos vendiendo a 5 euros, y que tiene 2 cosas muy bonitas aquí. El proceso constituyente, yo voy a proponer, hay concejales nuestros que están pidiendo jurar otra vez para jurar de esta forma. Fijaros el texto que he propuesto. Texto para leer la toma de posesión de los cargos públicos que se declaren militantes activos del proceso constituyente. Prometo por mi conciencia y honor y por exigencia e imperativo legal sobre esta Constitución que muere, a abrir un proceso constituyente aportando con mi trabajo de cargo público mi contribución al final de este régimen injusto y corrupto y contribuir a la llegada de la alegría. La llegada de la alegría en la República. Bueno, pues a ver si a los concejales y a las concejales nuestras no le tiemblan las piernas y leen esto en los ayuntamientos. Porque esta es una manera de decir, la hoja de ruta de esta gente es salvar la monarquía, salvar el bipartidismo y empobrecer al 80% de la población. La hoja de ruta nuestra es proceso constituyente hacia la Tercera República. Y Rubalcaba no es ninguna alternativa. Yo llegué a Madrid de diputado hace muchos años y estaba Rubalcaba allí. Llevo 15 años fuera del Parlamento y sigue Rubalcaba allí. El otro día le dije a los periodistas, ¿por qué no le hacéis una prueba del carbono 14 al escaño de Rubalcaba? Es un hombre que no es la esperanza de nada, es el felipismo. Y ahora se ha declarado monárquico. Ahora tienes que decirle, Juan, fuera allí en la Junta a Susana, que si ella es monárquica también, porque nosotros queremos los votos de los republicanos y de las republicanas de Andalucía y que no pueden confiar en un puño y en una rosa coronada por una corona borbónica. Porque si ya tiene delito ser un ciudadano normal y ser monárquico, imagínate ser socialista y ser monárquico. Es que es una cosa muy rara, ¿no? ¿Cómo se puede ser socialista y monárquico? Y hay aquí una canción que voy a ir a Zaragoza y el autor nos la ha cedido para el libro. Dice,
En julio del 2002, mientras Mariano Rajoy anunciaba en el Congreso de los Diputados el recorte más duro de la democracia, la diputada del PP dedicó a los parados, estudiantes, jubilados y ciudadanos en general un sonoro que se jodan. Poco después, el cantautor zaragozano Diego Escusol le respondía con una canción que alcanzó cientos de miles de visitas. Esta es la letra de la canción. Al ver los modales y tonos que presuponía educados, al ver el pleno en el Congreso, al ver algunos diputados, en especial me refiero, con gran cabreo y con enfado, a los que aplauden y se ríen si recortan al parado. Así es que digo que se jodan los que mienten, que se jodan los que ocultan, que se jodan los tramposos, que se jodan los que insultan, que se jodan los ministros, que no dicen ni palabra, y si soy parado digo que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que piensan que tienen impunidad, que se jodan los que dicen que solo es mía la verdad, que se joda ese listo, que es más loco que una cabra, y si soy parado digo que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los banqueros que hicieron largo el invierno, que se jodan los Borbones si encarcelan a su yerno, que se joda Carlos Díbar y la boca ya no abra, y si soy parado digo que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que hicieron fortuna del desahuciado, que se jodan los ladrones, pero nunca los parados, que se jodan los de siempre, que se jodan los que siempre están rompiendo su palabra, y si soy parado digo que se joda Andrea Fabra. Es muy chula. Bueno, pues yo quiero concluir diciendo que la gente ha dado jaque al rey en las encuestas en España ya. En las encuestas ha dado jaque al rey. El otro día me entrevistó una empresa, una televisión americana, la CBS, que es muy conservadora pero es muy profesional. Y me dijo el presentador: Mr. Romero, ha fracasado el jaque al rey. Digo, sí, lleva usted razón. Ha fracasado. Es extraña que le den la razón. Los americanos creen que todo el mundo pelea por... Digo, había poca gente en la manifestación, es verdad. No fue un éxito. Pero ha triunfado en las encuestas. Ah, ¿cómo en las encuestas? Le dijo a los que iban, a los colaboradores, que entraran en internet y buscaran las encuestas. Digo, mire usted, para sus telespectadores norteamericanos, antes, hace 5 años, del 1 al 10, valoraba la sociedad española con un 8,5, un 9, el papel del rey de la Casa Real. Notable, alto, casi sobresaliente. Ahora en las últimas encuestas todas coinciden en un suspenso clamoroso, del 2,4 al 3,5. Luego el jaque al rey está en las encuestas. Si hubiera un referéndum entre monarquía y república, el rey perdería. Hay un amigo en mi pueblo que dice: otro elefante más y tenemos aquí la tercera república. Pero eso es muy importante, que se vea que el rey no tiene cobertura, que no tiene apoyo, que no tiene... Pero luego está lo que significa para nosotros un proceso constituyente. Yo creo que lo vamos a poner en marcha y conviene hacer una unidad muy amplia, aunque debemos tener cuidado con la suma. Parece que en Europa vamos a poner una idea que es, las elecciones europeas son las primeras, que es suma, punto, la gente lo primero, Izquierda Unida. Está bien, parece que han pensado en que hay que sumar y no restar ni dividir, luego eso es bueno para la izquierda. Primero, la gente antes que los bancos y los demás, y Izquierda Unida. Asociar esas tres cosas en una campaña electoral puede ser interesante desde el punto de vista de articular un proyecto al electorado que esté bien estructurado, que tenga un buen mensaje. Ahora hay mucha gente que viene a ofrecerse, chico joven con idiomas, chica con idiomas, se ofrece. Es como la película esa, Mujer Blanca Busca, o Hombre Blanco Busca, o Empresario Blanco. Bueno, la idea es la siguiente. Yo quiero terminar con una frase en este capítulo. España es un país donde la gente sale en auxilio del vencedor. Eso quiere decir que las encuestas son muy buenas y nos están saliendo muchos novios. Hay quien dice que podemos ganar las elecciones europeas,
porque el problema está en que la gente está esperando que se abran las urnas para hacerle un plan de ajuste a Rajoy, ajustarle las cuentas en las urnas, a De Guindo, a Cristóbal Montoro. Yo no voy a las manifestaciones, yo no me muevo, pero cuando llegue la hora de la verdad y abran las urnas, yo a esta gente le doy detrás de las orejas. Y entonces están temblando de cara a las urnas a las elecciones europeas. Los pensionistas son 9 millones. Son pensionistas y por eso tienen todos más de 18 años. Luego tienen todos derecho al voto. 9 millones de gente votando son una fuerza de la hostia. Había uno de mi pueblo que decía: eres más del PSOE que los fondos de las urnas. Porque hubo una época en España que los pensionistas eran los primeros que votaban. Y sus votos estaban en el fondo. Y eran todos para el PSOE, porque Felipe González le había dado las pensiones. Bueno, pues si ahora Rajoy le mete un hachazo y le quita el 30% de su pensión, está fácil que los fondos de las urnas sean paletadas de tierra para la tumba política de Rajoy. Si eso es así, la pintan bastos para la derecha española y la gente de la izquierda tiene que articularse, y la gente está diciendo no al bipartidismo. A Rubalcaba no lo dejaron de hablar ahí, pero hombre, si tú estás de acuerdo con el rey, si tú estabas de acuerdo con la jubilación a los 67 años, la pasaste de 65 a 67, si tú estás de acuerdo con la OTAN, si tú estás de acuerdo con el escudo antimisiles, si tú estás de acuerdo con Afganistán, si tú estás de acuerdo con todo esto, que viene ahora a decir que tiene diferencias con el PP. Este es un tema muy importante, ¿no? Entonces le dijeron, la gente suele decir que no quiere bipartidismo. Entonces esa es la situación. A Felipe Alcaraz lo llamó un asesor de una casa de imagen y le dijo: Felipe, la cosa está tan mala que Izquierda Unida puede ganar las próximas europeas. Dice Felipe: tan mala está. Pues yo creo que podemos tener un buen resultado, pero tenemos que trabajar bien, y tenemos que recordar las cosas, y tenemos que ser honestos, y tenemos que comprometernos, y luego sumar a la gente, sumar. Hay una anécdota que pues pasa lo mismo que la privatización de todo. Ahora están privatizando también los entierros, las compañías de seguro, todo eso se está privatizando. Ahí le conté el otro día aquí a los compañeros que trabajan en ese campo una anécdota de uno de allí de Mollina, que se llamaba Bernardino y vendía lápidas. Le vendió una lápida a una familia de humilladero que tuvieron un muerto en su familia y no se la pagaron. Y pasó un día por el cementerio y añadió debajo de la lápida, cuando ponía "tu familia no te olvida", él puso "ni Bernardino tampoco", porque no cobraba este tema. Pero quiero contaros la anécdota final de un emigrante que se fue a Bélgica a trabajar y con la niebla se puso con problemas de los nervios y se tiró por un puente yendo a trabajar, se tiró por un puente para suicidarse, ¿sabes? Se tiró por un puente para suicidarse y no se suicidó, pero tuvo fracturas graves en la columna, en las piernas, tuvo fracturas graves. Y le pusieron unos tornillos y lo dejaron un flamenco, más derecho que estaba. Iba por Mollina con un traje. Y como iba en dirección al trabajo, el franco belga, si aquí hay emigrantes seguro de la época anterior, el franco belga eran 16 pesetas al cambio, el franco francés 24, y el marco alemán de 70, 75 hasta 80 pesetas llegó. Y con un franco bajo, pero más fuerte que la peseta, tenía una pensión extraordinaria. Y lo veía la gente por el pueblo con el traje paseando y le decían: "¿Qué bien vive?". Y decía: "Allí está el puente". A la gente hay que decirle que el que algo quiere, algo le cuesta. No es que nosotros nos vayamos a tirar por el puente, habría que tirar a Rajoy primero. Pero nos conviene que estemos todos unidos, que avancemos, que estemos todos organizados y que avancemos. No es de recibo, en Jaén estamos en Jaén, estamos viendo cómo coge la aceituna a los trabajadores, los pequeños agricultores. Lo que dan de subvención es una miseria para el pequeño agricultor. Para los jornaleros el PER son 400 y pico euros, pero los grandes terratenientes se llevan el 80% de las subvenciones europeas. El PER de los ricos no dicen nada. 6.000 euros, 7 familias diarios de Europa, los más ricos, más dinero para los más ricos. En fin,
Nosotros creemos que la República debe llegar, como dijo Antonio Machado. La Tercera República habría que darle la bienvenida como le dio la bienvenida a la Segunda Antonio Machado, que escribió como gran poeta unas palabras bellísimas que decían: cuando los chopos echan sus primeras hojas, cuando los almendros pierden sus últimas flores, en la primavera, de manera perfecta, sin derramamiento de sangre, así llegó y se proclamó la Segunda República Española. Pues a ver si llega la tercera, que nosotros estamos aquí para defenderla, porque somos ciudadanos y no súbditos, somos ciudadanos, no siervos, somos ciudadanos libres. Por eso es muy importante defender este tema. Ánimo y muchas gracias por la atención prestada. Bueno, antes de que os vayáis, ahí hay libros que me ha dejado Antonio Romero. El que quiera comprarlo vale 5 euros y Antonio con mucho gusto os lo puede dedicar, ¿vale?